Dialogar con la psicóloga forense Adriana Savio, directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense. Así que, Savio, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la convocatoria, Victoria. Muchas gracias. Bueno, dale. Adriana, el caso de Brisa González, asesinada presuntamente por William Pintos, un taxista de 35 años de edad, y decimos presuntamente porque la investigación está en curso y está cumpliendo prisión preventiva. Bueno, ha hecho que nos preguntemos acerca del perfil de este tipo de asesinos. Savio, primero que nada preguntarte cuáles son justamente los primeros apuntes que podemos hacer sobre este caso. Bueno, a ver, es un caso que actualmente está con diríamos, instancia de presumario, está abierto, ¿no verdad? Y en este momento la persona está, diríamos, con lo que se llama diríamos, separación, o sea, una separación de su libertad preventiva en este momento, que es algo propio del nuevo Código Penal, ¿no verdad? Que actualmente lo que plantea justamente es la prisión preventiva, que es lo que en realidad se está aplicando en este caso. ¿Qué es lo que podemos saber al respecto? Hay varios elementos que están circulando. Es un caso bastante complicado. De todas maneras, el fiscal Gómez ya estuvo muy afín con darse cuenta en realidad del nivel de responsabilidad de esta persona que está involucrada en la situación de la ultimación de la chiquita, y bueno, trabajar principalmente, lo que nos queda es ir trabajando en este tipo de situaciones con la prevención, ¿no verdad? O sea, poder empezar a trabajar más con la prevención y con la interpretación de, bueno, cómo poder, diríamos, intervenir en este tipo de situaciones para que no sea demasiado tarde, como desgraciadamente son este tipo de circunstancias que nos están convocando en el día de hoy, ¿no? Esta situación ha planteado que se hable del endurecimiento de penas y a partir de eso se habla de los delitos sexuales, Sí. se habla del perfil de quien comete este tipo de delitos. ¿Qué se puede decir del perfil de un pedófilo? ¿Hay cura para este tipo Claro, de el tema, situación? sí, a ver, el tema es el siguiente, o sea, lo que ha sucedido también y tiene que ver con el impacto social que generan todo este tipo de casos a nivel de todos nosotros, es que se han mezclado como muchos temas, ¿no verdad?, en unos. Cuando estamos hablando de agresores sexuales estamos hablando tanto de lo que vendrían a ser abusadores como violadores, pero hay una diferencia. El abusador trabaja más en el plano de lo privado de la víctima y tiene contacto directo con el ámbito privado de la víctima y llega de una manera mucho más íntima. E inclusive justamente ese es el problema que tenemos muchas veces cuando trabajamos en peritajes con menores en situación de abuso, donde en realidad, bueno, en la parte jurídica se cuestionan, bueno, pero el niño lo habilitó, o el niño permitió, o el niño tuvo acceso. Eso es propio de la figura del abusador. El abusador accede al plano privado de estos menores y tiene mucha más facilidad de tener contacto directo después posteriormente con ellos. Lo cual es diferente en el caso de la figura del violador. El violador trabaja mucho más desde lo que es la sorpresa y el acechamiento de la víctima, y la víctima es mucho más aleatoria, mucho más al azar, es una víctima elegida totalmente al azar o con algún tipo de coherencia criminal, entre comillas, ¿no verdad?, pero de todas maneras más elegida en otro tipo de ámbitos, en el ámbito de la vida pública y demás. En el caso de la chiquita esta, hay, diríamos, como un entrecruce de perfiles, porque si bien es una niña que es captada en las vías públicas, en el lugar, diríamos, donde la chiquita estaba transitando y supuestamente estaba esperando, diríamos, el ómnibus, ¿no?, como era su rutina diaria y hacía diariamente, de todas maneras tiene un contacto aparentemente con el posible agresor unas 48 horas antes, cuando ella interpreta que había tenido su día de suerte porque alguien la había llevado hasta el lugar donde ella tenía que ir en el auto, que aparentemente sería este sujeto que tenía, bueno, un traslado en taxi y demás, ¿no verdad? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa no quita la otra, porque digo, a ver, en este caso tenemos un caso, diríamos, doblemente complejo, porque en realidad en cuanto a los perfiles hay de las dos partes, diríamos. Tiene elementos de abusador y también claramente tiene un elemento estructural básico de agresor sexual violador. ¿Tá? Eso por un lado, desde el punto de vista de lo que vendría a ser la psicología criminal. Desde el punto de vista de lo que viene a ser lo victimológico, ya se trabajan otro tipo de aspectos que también se, diríamos, complementan estas perfilaciones, y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo jurídico que tú, Victoria, estabas nombrando recién,
también hay otras variaciones en cuanto a cómo analizar este tipo de casos. Por ejemplo, el tema de la pena de muerte, el tema de la perpetua y el tema de la castración química no tienen ningún tipo de, desgraciadamente, diríamos, efectividad en este tipo de sujetos. En este tipo de sujetos, el sujeto actúa por una alteración en su aparato psíquico que tampoco está justificando ni está explicando una patología mental. Esto también es muy importante explicarlo. No son enfermos mentales, lo que son personas totalmente alteradas y, diríamos, adulteradas en su elemento de perversión, pero no estamos hablando de un paciente psicótico que delira ni que tiene una pérdida del contacto con la realidad. Sabe perfectamente bien lo que hace, tiene una necesidad compulsiva patológica de seguir haciéndolo, ¿sí? Y hay una necesidad específica de hacer algo y atentar contra elementos del ámbito de la moral social específicamente. En este caso, tener un contacto o un acceso totalmente fuera de lugar y totalmente indignante y totalmente degradante para la víctima, que en este caso a su vez es niña, que es una menor, con los objetivos de satisfacer sus deseos y movilizaciones sexuales perversas. Si yo estoy planteando el elemento de la castración química, no me sirven absolutamente de nada, porque a los hechos, y desgraciadamente no sirve. ¿Por qué digo esto? Porque a los hechos el sujeto va a seguir con esta estructura patológica en su cabeza y va a buscar otro tipo de medios para poder saciar sus movilizaciones perversas. Por eso en la parte de psicopatología clínica siempre se explica que del perverso no se tiene vuelta, porque en realidad la patología es tan profunda en estas mentes que es muy complicado poder hablar de una regularización de este aspecto. Inclusive son sujetos que necesitan, y acá justamente viene el gran nivel de peligrosidad que tienen los agresores sexuales, volver a reeditar la circunstancia. Con respecto a lo que tiene que ver con el género, y acá entramos en la otra faceta, vieron que son fenómenos multicausales y son como muchas facetas que se involucran bajo la misma circunstancia, ¿no, verdad? Con respecto a lo que tiene que ver con el género, un señalamiento que yo hago a mis colegas y a toda la gente que trabaja en este ambiente es que a esta altura del partido, cuando estamos teniendo hoy por hoy cifras de casi infanticidio, nosotros no nos podemos poner a cuestionar si se le puso una pena mayor o menor en base a si la víctima fatal, terrorífica de este tipo de casos fue niña o varón, y si fue feminicidio o no fue feminicidio. Sí, desde un plano de la investigación, que de hecho yo lo hago, desde un plano de lo académico, desde un plano de la discusión a nivel profesional y técnico, sí se puede hablar de ver si podemos entrar en la figura de feminicidio, en la figura, en otro tipo de figuras de crímenes de odio que implican esto de ir tras una figura femenina, de niña, y quizás no tanto de figuras de varón, etcétera. Pero a los hechos concretos hoy por hoy nosotros estamos frente a cifras de infanticidio y necesitamos atacar este flagelo social desde un lugar mucho más frontal y unidos como población. Entonces, esto de, y yo no estoy diciendo que no esté a favor de las figuras de feminicidio, porque de hecho yo fui una de las primeras en hablar en el país de esa figura. El hecho de ponernos a hablar de este tipo de pliegues complejos, hoy por hoy, en este momento, es como no para nada productivo para lo que necesitamos hacer, que es trabajar unidos para ver desde el plano civil, ¿sí?, y cultural y social nuestro uruguayo, qué podemos hacer, porque hoy por hoy nos estamos encontrando con sujetos que se multiplican, que están apareciendo y están amenazando a la población infantil y adolescente en su mayoría. O sea, cuando yo tengo contactos con colegas de todas partes del mundo, pero digo, a ver, por ejemplo, poblaciones como la norteamericana, que son millones y millones, tienen que buscar números concretos de personas con estas características. Nosotros somos 4 millones a duras penas y estamos teniendo hoy por hoy sujetos que, aparecen multiplicados de 14, 15 personas diferentes que tienen esta estructura, y que el problema que tenemos con estos sujetos es, desde el punto de vista de la psicología clínica, que reeditan, o sea, necesitan volver a cometerlo. O sea, que cada uno de ellos puede cometer muchos crímenes muchas veces, de este tipo de características del orden de, diríamos, la patología sexual, ¿no, verdad? Entonces, que a su vez en estos casos, por ejemplo en el caso de esta situación lamentable de esta chiquita, fue terrible porque termina ultimándola también y llega a ese nivel, ¿no? O sea, no quedó solamente en el atentado sexual, sino que pasa la otra línea, o sea que es alguien con un perfil
muchísimo más complejo. Entonces, desde lo civil pensar, bueno, perfecto, ¿qué podemos hacer para que si ya tienen un antecedente de estas características, como atentado violento al pudor en el plano público como en el plano privado? Y cuando digo esto me refiero y vuelvo a la figura de abuso sexual, que tiene que ver con el ámbito privado, porque también de hecho hay adultos que se exhiben y exhiben sus partes íntimas en el plano privado, y eso muchas veces deriva en abusos sexuales dentro del núcleo familiar o del núcleo de los allegados. Si tiene atentados y tiene antecedentes de estas características, que ya tenga un seguimiento y una observación mucho más estricta. Y estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con los planteamientos de su vida, que lo conozco, que es un gran amigo, de fiscal, cuando explica y dice que, bueno, a ver, es verdad, no, o sea, tenemos que empezar, como diríamos, a efectivizar más nuestras intervenciones a nivel interdisciplinario, ¿no? Y en el plano jurídico, bueno, que no haya atenuantes para este tipo de sujetos. O sea, si hay una observación de que hay antecedentes de estas características con este tipo de perfil psicológico, porque no es cualquiera el que comete un crimen de características sexuales, ¿sí? Que haya un trato especial mucho más estricto y que haya un seguimiento desde la parte, diríamos, social y civil a este tipo de sujetos, y paralelamente desde el plano jurídico, cuando estos sujetos entran, que no tengan atenuantes en su penalización. O sea, que por ejemplo quedan procesados y si ellos enseñan adentro de la cárcel, que no haya, diríamos, disminución de pena por esas causales. Y menos en este tipo de casos. Porque digo, o sea, cuando estos sujetos vuelven a salir a la vía pública y vuelven a salir a la búsqueda posible, que es casi inviable, de la reinserción social, o sea, vuelven otra vez a instalar este elemento reeditativo y tarde o temprano los vamos a tener de vuelta con las mismas situaciones. O sea, también estamos entrando en un tema, y acá yo ya te diríamos, derivo hacia otra parte, que es el tema de los derechos humanos también. O sea, ¿qué hacemos con ellos? ¿No, verdad? Sí, y te iba a consultar, hay como dos patas, ¿no? Porque por un lado preguntar con respecto a la curación, si decíamos curación, en realidad si hay un camino intermedio también para de alguna manera reencauzar a este individuo, si eso es posible. Y por otra parte, como decías tú, con este nuevo código del proceso penal también hay otro tema, que, bueno, mucha gente está reclamando también el tema de penas más duras, y ahí también está todo el planteo respecto a los derechos humanos, ¿no? Claro, el tema de las penas más duras, a ver, ¿qué pasa? No podemos pensarlo desde el punto de vista victimológico, porque claramente, o sea, este tipo de situaciones son una llaga terrible para los núcleos familiares, y una llaga también terrible para todos como sociedad. Por eso desde la victimología no podemos pensar estos fenómenos de las penas, porque, por supuesto, a ver, a nosotros nos puede tocar como a cualquiera vivir una situación así, y por supuesto que uno va, por su esencia natural humana, a tratar de buscar la mayor pena y demás por un tema de resarcir de alguna manera ese sufrimiento. Lo que sí se sabe desde lo científico es que el resarcimiento de las penas, el resarcimiento, perdón, diríamos, del sufrimiento que implica la pérdida de una víctima para un núcleo familiar y para sus allegados y para la sociedad misma, no, diríamos, se va a mejorar por aumentar el nivel de rigidez de las penas. Porque no vamos a obtener para nada una vuelta. Y esto es muy simple explicarlo de la siguiente manera. Cuando uno trabaja en la parte de peritajes, uno se encuentra con este tipo de situaciones, principalmente abuso infantil en los núcleos familiares o en núcleos allegados, y yo me canso de ver, y esto es justamente lo que quiero expresar, víctimas, pero que sean, por ejemplo, las familiares o la víctima en sí misma, que queda totalmente pegada al proceso de sufrimiento al que tendría que ser sometido el victimario. Y esto que voy a decir es fuerte, pero funciona así. La víctima termina perdiendo su calidad de vida en base a si el victimario va a sufrir o no por la pena que va a recibir por lo que le hizo. Y esto tampoco es dignidad de vida ni calidad de vida para la víctima en sí misma. Entonces, también tenemos que poder empezar a pensarlo desde un lugar así. Entiendo que hay que ponerse, como yo te decía al principio de la nota, en una posición capaz que mucho más objetiva y mucho más fría, propia de lo que vendría a ser la clínica y, diríamos, lo científico.
sin desconocer el sufrimiento humano que implica todo este tipo de aberraciones que son de los peores casos que una sociedad con los que se puede encontrar. Pero tenemos que también ver a ver cómo podemos trabajar en una línea para poder prevenir este tipo de circunstancias y desde el punto de vista jurídico no caer en situaciones que después nos terminen siendo un boomerang en nuestra contra y empeorando las circunstancias sociales en general. Porque, a ver, un juez o un fiscal lo que te va a contestar, porque digo, yo lo hablo a cada rato con mis conocidos fiscales y jueces, es seguramente que tú endureces las penas, pero después tenés que hacer un endurecimiento de todas otras cantidades de penas más en función del endurecimiento de las penas en estos casos. Entonces, a mí quizás, si me lo preguntás desde el punto de vista profesional y técnico, yo lo que te devolvería es, quizás lo que puede ser interesante es trabajar, por ejemplo, en un registro único de agresores sexuales, comprometer más a la sociedad frente a lo que vendría a ser la denuncia de este tipo de casos y hacer un trabajo, equilibrar la balanza, diríamos, desde el lugar más de lo que tiene que ver con la sociedad civil y no esperar tanto que sea la justicia la que quizás devuelva esto de la rigidización de penas, que a los hechos no va a servir seguramente, porque estos sujetos van a seguir estando, de hecho son, bueno, grandes manipuladores, y creo que en realidad acá lo que es clave es la denuncia, o sea, que se pueda, que la población, lo que estamos haciendo en este momento, que la población tenga más acceso al conocimiento, que sepa cómo defenderse, que conozca el fenómeno y que sepa cómo prevenirse desde el punto de vista victimológico y que se pueda unir también desde ese lugar, ¿no, verdad? O sea, que se pueda hacer algo realmente como para poder frenar y poner un filtro a este tipo de, diríamos, multiplicación de este tipo de sujetos. Después, para nosotros, en el plano de la investigación profesional, en el plano de lo que vendría a ser la ciencia, en el plano de lo que es más el ámbito del laboratorio científico de la ciencia social, podemos empezar a analizar y a investigar por qué se generaron, por qué no se generaron, socialmente a nivel antropológico, por qué Uruguay hoy por hoy sufre de este tipo de fenómenos, que es un fenómeno casi, les diría que único para un país como el nuestro. Podemos analizarlo, pero a los hechos concretos y prácticos y efectivos, hoy tenemos que pensar en algo de manera lo más inmediata posible como para poder ver qué se hace con los que ya existen y que tienen este perfil, ¿no, verdad? Para dejarlo claro, tal vez ya lo pregunté, pero lo quiero repreguntar justamente para hacer esa puntualización. Hablamos de estas personas que sufren este tipo de predisposición, no sé si usted lo podrá aclarar mejor, hay una predisposición física ¿sí? A este tipo de conductas, Psíquica. pero se habla de... ¿Cómo? Una predisposición psíquica. Exacto. Sí. Se puede hablar, porque la pregunta es si hay rehabilitación, si hay un camino, como decimos, intermedio, porque estamos hablando de una persona, y usted lo explicaba en otra entrevista muy bien, lo decía, bueno, estas personas son conscientes de que sus conductas no son morales, pero no les interesa el sufrimiento que causan a otros, y a partir de así la pregunta, sí. Sí, el gran tema que tenemos es que son lo que los griegos llamaban justamente los dementes morales. Y cuando ellos hablaban de demencia moral, ellos por supuesto no tenían el avance científico que tenemos hoy, pero era una civilización muy brillante en todo lo que era el estudio de la mente humana, ya en su pasado. Cuando ellos hablaban de demente moral, hablaban de alguien que por un tema de falta de empatía, de falta de angustia, fallaba justamente y cometía actos que terminaban perjudicando a los demás y no a ellos mismos. O sea, fíjense que, por ejemplo, un paciente psiquiátrico, ¿no, verdad?, no atenta solamente contra los demás de manera selectiva y contra él no, atenta contra él también. En estos casos, la selectividad es frente a quien atenta. Este tipo de sujetos atentan contra terceros siempre, pero ellos quedan selectivamente elegidos por fuera para que eso no los perjudique. Inclusive es tanto el nivel, diríamos, de aislamiento psíquico que tienen, y lo manejan muy bien, y de frialdad, que ni siquiera se permiten empatizarse o angustiarse por el sufrimiento del otro para poder seguir complaciendo sus deseos. O sea, entonces, este tipo de estructura es muy vidriosa de poder trabajar y de poder intervenir. Sí existen muchos proyectos que se han hecho. En México se trabaja mucho con acompañamiento de shows auxiliares en este tipo de sujetos. El Estado les hace un seguimiento diario con personas que van y que los acompañan, que bueno, que también es todo un tema porque implicaría todo un cambio
de infraestructura complejo, pero también, por ejemplo, existen programas como, por ejemplo, el STAP, que es un programa que se ha aplicado en Estados Unidos en cárceles con únicamente agresores sexuales. Pero el gran tema que tenemos es lo mismo que nos pasa en la clínica. En la clínica lo que nos pasa con estos sujetos, ¿qué es concretamente? Que nos aparece que son totalmente refractarios, o sea, yo los puedo atender y ellos me van a mostrar a mí lo mismo que yo les devuelvo a ellos. Y llega un punto en el que yo empáticamente no puedo entrar a esa cabeza. Entonces puedo aplicar programas, pero los programas principalmente se van a tener que basar en, diríamos, el seguimiento y el control de alguna manera, más que en una esperanza de posible cambio de estas estructuras mentales, ¿no? Porque desgraciadamente hay una limitación muy grande en este tipo de forma de estar estructurado, y esto que tú señalabas, la predisposición psíquica con la que ya nacen. Y la falla, hoy por hoy se está ya trabajando en la neuropsicología criminal, la falla ya desgraciadamente está en las primeras etapas de la vida y en el tema de la empatía que ya tienen con sus madres, ¿no? O sea, ya la falla aparece ahí. No estoy diciendo que sea culpa de la madre, lo que estoy diciendo es que el vínculo materno-infantil ya está fallante. Entonces, cuando ya falla quien a mí me tenía que cuidar y yo siento que no me cuidó y no me quiso como me quiso, mi sistema lógico de sentimiento y emocionalidad está totalmente alterado. Cuando yo quiero demostrar que alguien me interesa o lo aprecio, en realidad en vez de hacerle el bien, le hago el mal. O sea, esto es, lo que yo estoy planteando es complejo porque es sumamente profundo y bueno, y nos está desafiando a nosotros como sociedad, tanto civil como jurídica, para ver a ver cómo podemos enfrentar este tipo de sujetos de la mejor manera posible para todos, ¿no verdad? Pero principalmente, por supuesto, para la población victimal. Sabio, desde ya agradeciéndole el tiempo, antes quería Por favor. consultarle, esto sin ánimos de caer en la paranoia también, pero No. deberíamos tener algunas no, digo, ciertas precauciones a la hora de interactuar con otros, porque pensando por ahí en señales o en acciones que podríamos tener en cuenta acerca de una persona que lamentablemente podría llegar a cometer este tipo de delitos. No sé, digo, sin caer justamente en esto de la alerta pública, ¿no verdad? Lo que pasa es que nosotros trabajamos en esto y tenemos muy entrenada la forma de ver, el ojo clínico, pero quizás no sé si es posible dar una regla como para que la población se pueda cuidar en ese sentido. Fíjense, por ejemplo, que los planteamientos del amigo de aparente agresor, y presunto, que ahora está presuntivamente señalado, tampoco daba crédito a lo que había visto, o sea, no podían creer que era él. Aparentemente esta presunta persona fue a comer un asado posteriormente, horas después de haberse dado aparentemente esta situación de ultimación con la niña, ¿no? Los amigos mismos del círculo íntimo de él no podían creer o sea, el desenlace posterior, ¿no? Yo creo que lo que genera gran agitación a nivel social, y es más que entendible, es que se trata de personalidades que se entremeten o se camuflan o se filtran como si fueran personas como cualquiera de nosotros, ¿me explico? Entonces es lo que, bueno, hace mucho tiempo un gran amigo periodista señaló en una nota que para mí fue brillante el planteamiento. Es como que hay que tener cuidado porque el zorro está mezclado entre las gallinas, de alguna manera. Y las gallinas no lo advierten, o sea, pero el zorro es zorro. Entonces, este elemento, bueno, ¿qué es lo que nos pide? Sin entrar en una paranoia y demás, poder mejorar los cuidados, poder ocuparnos más directamente, no estoy diciendo que no haya sido el caso, por favor que no se malinterprete, pero poder cuidar más directamente a las historias de vida de nuestros seres queridos, qué es lo que les pasa diariamente, en qué andan, cuando hay chiquitos y adolescentes de por medio, estar medios pendientes en qué están. El tema de las redes sociales hoy por hoy es tremendo. De hecho, en el caso de esta chiquita, desgraciadamente, ella en realidad lo que sufrió, si lo tenemos que clasificar desde lo clínico forense, fue un sexting. El sexting justamente son juegos de captación que se tiran al plano virtual, donde se capta a los niños, se los empieza a manipular, siempre son personas más grandes las que juegan del otro lado,
hasta que llega un momento que los captan y en realidad el objetivo del sexting es poder ultimar, tener vinculaciones sexuales con los menores y si las tienen y no hay ningún aparente conflicto ni problemática, poder volver a repetirlas posteriormente a través de la amenaza que se le hace al menor con que le van a mostrar imágenes o videos a sus compañeritos de escuela o a sus papás, etcétera. En este caso yo creo que venía más por ahí la cuestión, por alguna razón de la escena forense en sí misma, algo seguramente se tergiversó, deben haber aparecido otro tipo de elementos presentes que hicieron que desgraciadísimamente hubiera una precipitación tan aberrante como la que hubo, y bueno, pero a ver, estar como un poco más pendientes de la vida del otro. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que en este caso no se haya estado, en el caso de la chiquita esta, pero nosotros socialmente, y acá voy a lo antropológico clínico de nuestra sociedad uruguaya, tenemos un tema con el tiempo y la preocupación que le damos a nuestros seres queridos y a nuestro entorno acerca de lo que les está pasando y de lo que están viviendo. Nosotros los uruguayos entre nosotros nos tratamos muy mal y tenemos un mal manejo del compañerismo. Yo creo que acá parece una tontería, pero yo creo que cuando uno ve tantos casos como los que veo yo, se encuentra con estos basamentos que parecen muy simples pero son muy complejos al mismo tiempo. Si nosotros mejoramos el tomar más conciencia de lo que le pasa al que tenemos al lado, el hacer aunque sea unos minutos de tiempo para ocuparnos de lo que les está pasando, si pueden estar sufriendo, en qué están, si están deprimidos, si hace tiempo que no lo veo, etcétera, yo creo que mejoraríamos muchísimo diríamos, muro de contención que tenemos que hacer entre nosotros para justamente marcar socialmente y expresar socialmente que este tipo de sujetos, que sí los hay, que sí existen, son menos en cantidad y de alguna manera en acción que nosotros si nos unimos. Yo claramente creo en eso y creo en el poder civil de la sociedad, que creo que es lo que hoy por hoy tenemos que empezar, que este tipo de hechos, porque si un antropólogo analizara estos casos, en realidad nos devolvería enseguida esto, bueno, ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad para estar generando este tipo de perfiles? Porque en realidad también estamos habilitando algún espacio ciego donde el zorro aparece entre las gallinas. Entonces, bueno, unámonos, ¿no? Desde lo social, y desde el poder social civil que tenemos, que sí lo tenemos, hagamos uso de eso, y acompañémonos claramente, ¿no? De la fuerza jurídica, de la fuerza policial del orden, etcétera, pero también hagámonos sujetos más activos en el plano civil y unámonos para hacer frente a este tipo de zorros o lobos que, bueno, están entre nosotros, pero son la minoría. Por suerte. Sí, psicóloga forense Adriana Savio, le agradezco muchísimo por este tiempo, haciendo estas puntualizaciones, pero además por estos últimos comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande al equipo y gracias a ustedes por el compromiso social y por el periodismo de investigación que es muy importante y es muy necesario en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Bien, Adriana, quedo pronta. Te agradezco, la verdad, un montón, de verdad. No, bueno, muchas gracias por la buena onda también. Por favor, y sí, mira, trabajando en lo que trabajo, si no tenemos buena onda. No, a veces pasa, nos cuesta a nosotros los periodistas tener que llamar y a veces parece que somos un poco pesados, pero bueno. Pero mira, los que trabajamos con